Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Bueno, aquí esperando por este tema, los desafíos de la vida actual, que nos hizo una semana de espera porque antes no había permiso de hablar de esto y ahora que nos encontramos, justamente poder darnos los buenos días venciendo nuestros propios desafíos, ¿cierto? Estos desafíos internos, correctamente. Así Sí. es. Y entonces, bueno, comenzaremos diciendo que estos desafíos, su meta es ayudarnos a crecer justamente. A veces parecieran tan profundos que no vamos a poder con ellos. Y es así para mucha gente. La mayoría de los desafíos se presentan porque tenemos la manera tan profunda de rechazar, de olvidar, de no reconocer a muchos. Y la exclusión cobra costos muy altos, de tal manera que al presentarse un conflicto o un desafío, nos está mostrando siempre la manera tan perfecta que tiene el universo, si así queremos llamarle, sí, la vida misma, de mostrarnos que hay algo que está incompleto, de tal manera que nosotros podamos abrir el corazón e incluir. Se terminaría un conflicto cuando yo puedo entrar y decir, estoy observando la parte que no me gusta, que me cuesta tanto trabajo, ¿sí? Que genera mi odio, mi rencor, mi rabia, mi indiferencia. La veo quizá al principio no con tanto amor y posteriormente veo mi parte. También en mí había parte de las emociones que rechazo. Solo como estaba en mi lado, los veo como si yo tuviera el derecho, como si yo tuviera la razón de que soy la buena o soy la que sabe. Y en un conflicto o desafío simplemente aceptar las dos partes o las partes que hay y poder decir, vienes con toda tu gracia a que yo pueda mostrar mi gratitud a la vida. Esa es la meta de los desafíos de la vida actual. Sí, y solo el proceso, como tú has comentado, de darse cuenta, de poder incorporarlo, de también entender que esto está dentro de mí, ya es un gran desafío. Fuera de lo que nos muestra la vida, nosotros también enfrentamos desafíos internos, como lo hemos conversado hace unos minutos, y vemos lo importante también de entender que la vida es así, de entender que hay muchas situaciones que por temas culturales, por temas tal vez de formación, no podemos comprender. Y está bien también eso, ¿no? Eh, Creo que el libro que la maestra escribió, Los desafíos de la vida actual, nos invita a poder ver una totalidad en cuanto a lo que es la vida, que tuyo, el que de repente me causa dificultad o algún tema específico que vaya tal vez en contra de mi formación, de mis creencias, etcétera, tiene un sentido, tiene un propósito y nos regala mucha comprensión también. Y cuando tenemos este darnos cuenta interno, podemos ver que a veces estamos desde un papel juzgador, ¿no? Un papel inquisidor y muchas veces hemos caído en lo mismo, pero no queremos Sí, darnos cuenta. a veces la vida nos usa justo así como el perpetrador que otra persona necesita, de tal manera que un ejercicio muy hermoso que estuve repasando es justamente poder mirar al otro, a ese que yo estoy haciendo daño y justamente decirle, yo te he elegido para lo que está sucediendo entre nosotros. Y entonces observar cómo el reflejo de sus actos son justamente con lo que yo no he podido integrar.
solamente que es muy difícil llegar a esas conclusiones porque requieren justamente desatorar el amor. Un conflicto sucede porque ha faltado amor en una de las partes o en las partes. Un amor a veces que está atorado pudiera ser justamente en un duelo, cuando las partes reclaman esto o lo otro, y siempre vamos a lo profundo. ¿Qué hay en la dinámica sistémica? ¿Qué profundamente le falta a esas personas? Y poder inclusive, sabemos que no podemos constelar por muchos, pero sí podemos decir, yo puedo observar todo lo que a ti te falta. Estoy observando que no lograste el amor completo, y si yo puedo mirar a ese otro al que he elegido para sanar, puedo estar observando, Juan Carlos, que me reporta el ejercicio sistémico lo que yo estoy sintiendo del daño que estoy provocando como perpetrador, y entonces hago con ese daño algo profundo, lo asumo, ¿sí? Y dejo en el otro la responsabilidad de asumirlo en su tiempo. No quiero seguir perpetrándolo si ya me he dado cuenta, y menos si no es su tiempo o no tiene probabilidad de hacerlo en este momento. Y ahí simplemente digo, para mí, ahora veo el daño que tú a mí me estás haciendo, pero también tengo la comprensión, si es que la tengo, del daño que tú estás haciendo a mí, ¿sí? No soy inocente. Sé que hay dos partes y sé que a esas dos partes les falta madurez para evolucionar y dar el salto evolutivo. De eso están llenos los saltos evolutivos, de situaciones que tenemos que incluir, de personas que tenemos que volver a nombrar. Y qué Esto es difícil llegar hermoso. ahí, ¿no? Qué difícil porque a veces es más cómodo estar desde la víctima y aferrarse a que el otro es quien me ha hecho, el otro tiene la responsabilidad, la otra parte, y muchas veces no puedo verme a mí mismo en lo que he realizado, ¿no? ¿Cuántas veces también yo he sido perpetrador? Y sobre todo, a ver, estamos hablando también de una dualidad, ¿no? Víctima y perpetrador. Termina siendo un ciclo. La víctima se convierte en perpetrador, el perpetrador se convierte en víctima y así sucesivamente. Pero ambas partes finalmente tienen un propósito, la reconciliación también. Y podernos dar cuenta de que a veces tomamos o hacemos situaciones que dañan a otros y saber que esto está en vía del crecimiento también de la otra persona, sin quitar responsabilidad, por supuesto, pero nos da un entendimiento mayor. Así tenía que ser. Me tocó hoy este rol. Sí. A la otra persona el otro. Con lo que yo le he hecho, esa persona, claro, ha tenido el conflicto, la situación difícil, pero ha sido en vías de su crecimiento también. Sí, por Y eso en las cuando es, sí, constelaciones, sí, perdón, dime, sí. por eso en las constelaciones familiares justamente no hay el buenismo, ¿verdad? De lograr un final feliz, de lograr que se reconcilien, es dejar a la energía que vaya tomando su movimiento, y que las injusticias, los odios, la incertidumbre del sistema familiar que está proponiendo ese conflicto, ese desafío, inclusive entre naciones, ¿sí? Poder ver que tiene un proceso, ¿sí? Que hay un camino que aceptar, y entonces no podemos querer todo así como en plano, como una alfombra roja, muy bonito, porque la vida es justamente eso, lo que venimos a estar brincando, saltando, ¿sí? Justamente esas ondas que nos mueven y que de pronto no nos tienen tan planos, tan caminando sobre hojuelas, Así es. es justamente lo que nuestro sistema familiar pide que se restablezca, Juan Carlos. Tal cual. Y entender que muchas veces con los conflictos, guerras entre naciones, eh,
situaciones muy complejas que podemos ver, ¿no? En diferentes partes históricas han sido necesarios para que lo que sucedía entre ambas partes dé el salto hacia otra realidad. Marca hasta hitos históricos, ¿no? Y crea nuevas naciones, crea nuevas, formas de dirigir un país, crea nuevas, tal vez leyes, va siempre al servicio de, y de muchos además. Sí, Entonces, claro, en ese momento cuando te toca tal vez ser el agredido, te toca ser el país al que están bombardeando, te toca ser la persona que están atacando, es complejo salirse a veces del escenario y ver desde fuera como espectador realmente cuál es la dinámica, sí, pero sabemos que es siempre. parte de, ¿no? Siempre debe haber una dinámica de sistemas, ¿verdad? Porque lo que nosotros aportamos como individuos, que esa es la razón por la que estamos en esta charla, aprender qué aporto como individuo al destino colectivo. Bueno, pues voy a aportar lo no resuelto al sistema familiar. Voy a ser el descendiente que se niegue a continuar el amor y voy a dejar inconcluso también todo. O voy a ser el descendiente que pueda decir, bueno, ellos se trataron injustamente, ¿sí? Entre hermanos siempre había conflicto. Bueno, entre ellos para este sistema familiar ha llegado la posibilidad que yo comprenda. Y es una tarea difícil, como lo mencionas tú, muy difícil, diría yo, porque implica poder ver. Y cuando estamos en el mayor enojo, en el mayor victimismo, es justamente donde casi nunca las víctimas nos permitimos dar un salto, ¿sí? Quisiéramos que de verdad fuera todo el proceso del perpetrador y que fuese el responsable de que yo me sintiera diferente. Y es justamente ¿qué estoy haciendo yo como individuo que aporte a esa nación que ahora está en conflicto? Y cuando estamos en conflicto, justamente pensamos que cuando es necesario hacer menos y justamente es cuando se necesita mi aportación, que yo pueda decir, habían tenido todos pensamientos de odio en relación a los contras, ¿sí? ¿Y qué hay si hoy pudiera, y pensemos tú y yo, por ejemplo, en algún país en guerra ahorita? Yo pensaría, por ejemplo, en nuestro vecino más cercano a México y observar. Mira, inmediatamente empiezan mis pies a tener hormigueo. El solo verlos, ¿sí? El solo verlos y decir, como naciones tenemos la misma valía. Puedo ver todo su dolor y también puedo ver todo su amor. Y ahí es cuando en constelaciones decimos, puedo voltear a ver al uno, porque uno es todo el destino colectivo. Y eso, Juan Carlos, inmediatamente lo podemos observar, transforma en algo. Y es cuando se va resolviendo con esos pequeños actos que ahora son muchos actos de desatorar el amor, porque cada constelación, cada obra que la gente puede tener con amor es un desatrape al amor que nos tenía atorados a todos. Es que ese es el tema, ¿no? Entender que estas dinámicas sistémicas que son los que a veces se representan en conflictos, viene por amor no resuelto, amor de repente derivado de diferente manera que no se pudo expresar, etcétera, y que muchas veces estamos, le hemos dicho tal vez a un antepasado, yo como tú o yo vengaré por ti, y traemos este conflicto al presente. A veces no entendemos por qué no nos cae alguien o por qué pasa esto o por qué la vecina no sé, me critica. Hay muchas veces que no le buscamos la razón y no tenemos por qué entenderla,
porque el conflicto viene de más atrás, ¿no? Y es que el sistema nos pone nuevamente, nuestro sistema familiar nos pone nuevamente al frente una situación para que yo pueda ser tal vez la persona que resuelva esto y deje eso atrás, ¿no? Y que diga tarea cumplida, se acabó. En este punto me recuerda algo que escuché ayer de la maestra Brigitte, que justamente decía lo importante de las formas de terapia y mencionaba ella, por ejemplo, la yoga, el reiki, que lo explica muy bien, cómo esperamos con la forma de terapia inclusive también encontrar esa figura paterna, esa figura materna que nos siga como sosteniendo, pero sin hacernos responsables de que sea una actitud cuántica el tener nosotros la fuerza de los padres, el haber rendido ante su grandeza, el poder determinar vivir de diferente manera. Eso me lo recuerda ahorita y también una clase que vi a una universidad hace unos 3 días y era justamente el niño interior. Y decía yo en la clase, es que si promovemos siempre estar sanando al niño interior, nos va a ser muy difícil hacernos un adulto realizable y más un adulto que pueda resolver las dificultades y los desafíos de la vida. Tal Eso, cual, exacto. ajá. Y a ver, si siempre vamos a estar viendo al niño desde el niño, no nos hacemos responsables de nada finalmente. Porque uno de los grandes desafíos también de la vida es reconocer el daño que yo he podido hacer, hacerme cargo y elegir reparar. Hay veces no podemos llegar a esto, ¿no? Y cuando uno también elige tener autonomía de su vida en cuanto a sus decisiones, en cuanto a sus acciones, entiende que de verdad a veces no pasa eso, porque las decisiones, acciones vienen tal vez de un antepasado, el cual yo estoy reemplazando. Y finalmente cuando la maestra Brigitte comenta sobre el libre albedrío, ¿no? Oye, como adulto sí tengo la decisión. Camino A, camino B. Voy a hacer esto por acá, por allá. Sabemos que el destino está, de repente predestinado hasta cierta edad y luego lo vamos modificando con decisiones, pero si no podemos darnos cuenta de que no hay buenos ni malos, siempre vamos a estar interrumpiendo este orden jerárquico y mirando hacia abajo diciendo yo soy superior, justo de lo que hablabas, ¿no? De algunas prácticas, terapias, yo soy el bueno, tú eres el malo, ¿no? Siento energía negativa contigo, cuando decimos que la energía no es ni positiva ni negativa, la energía es y punto. Pero Sí. qué cómodo es estar desde ahí. Sí, justamente es el punto donde nos negamos a tomar esos padres porque los hemos juzgados de que han tenido esto bueno y esto no tan bueno. Y se logra hacer pues una lucha de un niño interno que jamás crece. Y los padres, dice Maestro Hellinger, ¿qué hubiera sido de los hijos sin los errores de esos padres? O sea, ¿qué desafíos hubieran logrado? Y justamente ahí se encuentra en ese desafío la creatividad con la que podamos vivir. Por ejemplo, el estar aquí ocupa creatividad. O sea, ¿de qué temas vamos a hablar? Bueno, pues de eso que está aportando tanto a la humanidad y que generosamente en tu tiempo y en mi tiempo podemos aportar esto a la humanidad, simplemente con la única intención de que personas que no tienen otra manera puedan tener el acceso a saber, a comprender y que desconozcan también. Perdón, más bien que conozcan también lo que es las constelaciones familiares, porque desconocen, por eso me vino esa palabra, algunas veces la gran herramienta que es y que un simple ejercicio sistémico como los que hemos estado indicando aquí Sí. ya te hace una gran toma de conciencia y esa
toma de conciencia te hace la gran transformación. Te quiero hablar en este punto para que muchos comprendan la eficacia con las que las constelaciones familiares están surgiendo en este momento, habiendo nuevos campos de evolución donde solamente necesitamos entregarnos a ellos. A mí me ha sorprendido esta semana cómo gente tan joven confía en que algo inmediato, algo probable pueda mover con solo quererlo. Sí, y ayer justamente publicaba algo de un joven que encontró una llave, pero para esa llave hubo que pasar por algunos desafíos. La llave estaba perdida, pero lo que él nunca imaginó fue la profundidad que tenía. Y en la constelación le mostraba claramente todos los hombres que tenía que mirar, pero mirar con amor, que no habían podido abrirse a la abundancia de sus madres. Y la llave de la vida es la madre también. ¿Sí? También, claro. Y acá viene, a ver, a veces cae repetitivo, pero es la base sólida. Tendemos a idealizar a los padres Sí. culturalmente y se idealiza la figura paterna y materna cuando los padres, a ver, caramba, han vivido por muchos años sin nosotros, obviamente, y han sido seres humanos como tú, como yo, con aciertos, con errores, con dificultades. Han pasado también procesos históricos muchas veces complicados, como guerras, como crisis económicas, escasez, etcétera. Y entender que papá y mamá son perfectos tal y como son para mí, también es un acto místico finalmente, pero ver su imperfección, así como ver la mía, y entender que sí, a veces yo también puedo ser el malo, y digo Sí. así malo porque es como que lo que se muestra. Caramba, a ver, las interacciones diarias, ¿no? Que tenemos todos, ya sea en trabajo, en familia, en sociedad, nos muestran también que muchas veces son dinámicas propuestas por los sistemas para la reconciliación, ¿no? Desde el propio hecho de la pareja. Cuando a veces representamos las parejas, se ve que el sistema A y el sistema B tuvieron un gran conflicto y eligen un representante del sistema A y un representante del sistema B para que se unan y formen un nuevo núcleo, dando paso a una reconciliación mayor, ¿no? Entonces, claro, esto me viene a también tocar el tema de los cerebros, ¿no? Desde un cerebro que tenemos pues en la cabeza, que siempre está en polaridades, en clasificación, aparece el juicio crítico. Y estamos acostumbrados a vivir. Ha sido con ese cerebro que hemos logrado el progreso, los avances tecnológicos, el avance también de la sociedad. Y cuando miramos desde otro punto, desde el cerebro del corazón, con una mirada sistémica, entendiendo también que todo tiene un propósito, es representar, darle lugar, darle, verlo con dignidad, verlo con un valor y propósito en esta situación de vida, de lo que el universo nos propone, hace que todo tenga sentido también. Sí. Pero, y en la vida esto nos ayuda finalmente a que cuando pasa cierta cosa, uno, no te lo tomas tan a personal. Dos, entiendes que así tenía que ser. Tres, también ves a veces, ¿no? A los padres que están atrás. Es muy importante cómo la filosofía de las constelaciones también nos logra, nos invita y nos transforma a poder enfrentar, no, o sí, enfrentar los desafíos de diferente manera y Sí. romper un patrón que se ha tenido por muchos años, recordando que tal vez somos la primera sociedad actual que puede tener herramientas terapéuticas para ver la vida desde otra manera. Definitivamente, hoy por hoy, las constelaciones familiares son esa herramienta que facilita la vida.
al mencionarte yo el caso anterior de ese joven y cómo resuelve, te puedo mencionar también cómo hay personas que por veces dirías, eh, su adultez no es un freno a que ellas puedan estar observando el dolor de sus sistemas familiares. Es increíble la manera en cómo se entregan las personas a esta filosofía que es tan simple, tan amorosa. Y lo que veo yo es cómo nadie se resiste al amor, o sea, inmediatamente pueden saber que es una manera fácil nada más de reanudar, de volver a ser, ¿sí? De respetar, volver a mirar. Ellos inmediatamente no cuenta su edad, cuenta la decisión que han tomado de dar el salto evolutivo. Y pues hoy tenemos jóvenes, tenemos adultos mayores resolviendo su vida y al resolver su vida, Juan Carlos, los desafíos no son de hace poco, han sido desafíos que vienen llevando desde generaciones, ¿sí? A veces 8, a veces tenemos que ni siquiera nombrarla porque simplemente tenemos que respetar. Y bueno, luego llega también el desafío, pero si para mí todo fuera bueno, y entonces poder tratar a esas personas justamente en ese idioma, en esa ah, sensación de no pasa nada y respetarlo, porque es lo que yo he visto en mi práctica que pudiera no ser el punto fuerte por el cual partir, pero sí el punto que yo puedo respetar por el cual aperturar a ese sistema familiar. Y es un trabajo que ocupa mucha creatividad, mucha grandeza y mucha humildad. Y esa humildad, esa grandeza, la encontramos en ellos, en las personas que estamos atendiendo, en los que estamos observando que ese conflicto o ese desafío que tenía era tan difícil, tan pesado, pero su solo amor, su sola voluntad ha puesto en marcha, por ejemplo, adicciones de hace tiempo, ¿sí? Y ahora, pues se volvió al respeto por lo masculino. Y esto es increíble porque no es una generación. Se ve que el desprecio venía de muchas Uf, generaciones y ayer justamente decía una abogada, me decía, doctora, creo que tengo que empezar a honrar lo masculino y me mencionaba el caso porque sí, un hombre estaba siendo muy despreciado en su sistema familiar por las mujeres. Y entonces yo pude lograr con su comprensión también ir a una comprensión mía y decir, empieza con la madre, ¿sí? Inicia la vida con la madre y continúa con la madre, porque el seguir en amor por la vida obedece a haber integrado a esa persona, de la cual Juan Carlos pudiera haber tenido respeto o no por los hombres. Pero justamente lo que va a transformar el desafío en ese sentido de la adicción es que alguien pueda mirar a esas madres con amor. Sí, a las que no habían respetado también, porque no habían respetado por algo duro también. Entonces, correcto. me da mucha alegría que profesionales estén utilizando esto como alternativo a su profesión, pero finalmente una herramienta muy profunda. Y logramos saber que lo que decía el maestro Bert Hellinger, eh, arreglar un conflicto legal no sana por sí mismo, ¿sí? Sana el conflicto, el desenredar lo legal. Pero si, por ejemplo, fue un abuso de un padre a una hija, el conflicto sigue la hija sin tomar su padre. Y cuando podemos ver que hay el trabajo sistémico, poder no solo solucionarlo por la parte legal, sino solucionarlo también
volver a reanudar el amor entre ese padre y esa hija. Solo que luego aquí las personas tienen como la idea de que vamos a ir a enfrentar a ese padre y a esa hija, porque el cerebro es así, reacciona de alguna manera como siempre lo tenemos educado, ¿verdad? Así O es. como nos viene dado. Y simplemente es energéticamente volver a ese padre o a esa hija al que mayor tenga comprensión a salir de ese conflicto que los había enredado en ese desamor o en ese amor infantil, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Mira, nosotros en las últimas 11 generaciones que nos preceden, hemos tenido más de 44.000 ancestros. Estamos remontándonos a épocas bastante difíciles también, ¿no? Revoluciones industriales, muchas cosas que han sucedido históricamente, guerras, hambrunas, escasez, procesos diferentes de derechos civiles también. Cada generación hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía. Sí, Hay situaciones que podemos ver y no entender hoy como válidas porque son muy difíciles de comprender, pero era lo que en ese momento era normal. Normal. ¿O acaso hay cosas anormales? Bueno, era lo que tocaba, ¿no? Desde que la gente se casaba muy joven, desde que la gente moría muy joven, la expectativa de vida, recordemos que hace poquito nomás, hace unos 130 años era que un ser humano moría a los 40. Todo va cambiando, todo va en evolución. Y me cuelgo un poco de lo que has dicho hace poco. Si seguimos en el niño, con ese pensamiento mágico de que ahora yo soy el perfecto y mi vida ahora es la perfecta y mi sociedad es la perfecta, excluyo automáticamente a todo lo que estuvo antes que yo y que me dio fuerza para que yo llegue hasta aquí. Qué egoísta también ese pensamiento mágico, ¿no? Y por otro lado, como tú decías, si estamos en el adulto, no es que, bueno, me pega, entonces yo digo, lo amo, no, qué belleza. No, a ver. Como adultos también ponemos límites, sabemos autocuidarnos, sabemos qué interacciones debemos tener, cuáles no, sabemos también que obviamente al haber un ataque va a haber una reacción natural biológica y la permito también, ¿sí? sí. Por ejemplo, Y de- si estoy en la calle y me quieren robar, automáticamente voy a tratar de defenderme o algo. Es natural, lo tenemos instaurado en nuestro sí. Claro, el tema es después. Me quedo ahí en este conflicto, rumiando siempre con lo mismo y vuelvo a traer el conflicto al presente y sigo, o aprendo a ver qué había atrás de eso, qué de esto impacta en mí, para qué me ha servido esto, qué me permite ver y continuar también con la vida, ¿no? Pero hay sí. gente que estamos acostumbrados a quedarnos ahí. Y obviamente Justamente lo que rechazo crece más finalmente. es el punto de compartir este aprendizaje de la filosofía sistémica de no ser consteladores del pasado, sino de este presente. ¿Qué te aflige en este presente y cómo podemos solucionar? eh, yo como terapeuta no tener que entrar a resolver, sino a colaborarte en que puedas tener la fuerza o mirar ahí donde no veías tu fuerza y que lo puedas resolver. Cuando el terapeuta es autónomo, las personas que está consultando van a ser autónomas. Eso es un campo, por eso siempre decimos la responsabilidad de elegir un terapeuta, pues es del cliente. Entonces, el terapeuta, si yo estoy viendo que no es funcional, pues bueno, tengo todo el derecho de dejar a ese terapeuta. Y cuando me he enredado, pues quizá también esa situación conflictiva con el propio terapeuta me lleve a ver qué es lo que tengo que resolver en mi sistema familiar. A veces que hay que andar salvando a personas de
situaciones muy conflictivas y muy difíciles y no es la tarea del terapeuta, del Para nada. constelador tampoco, sino crear justamente una autonomía y que la persona aprenda a aportar con su desafío algo al destino colectivo que sea diferente a lo que le incomodaba aportar. Por ejemplo, mencionabas tú la pareja hace un rato, vengo de una pareja disfuncional y quiero ya no tener esos pensamientos sobre que todos los hombres van a dejarme, ¿sí? Pues bueno, sano esa parte, ese es mi desafío y entonces puedo dar el salto evolutivo y quizás sea la primera mujer que pueda disfrutar el amor en pareja, ¿verdad? Gracias a haber resuelto eso. Entonces, Correcto. pues, este tema es hermoso. Los desafíos van a seguir ocurriendo porque nos van a seguir mostrando dónde estamos bloqueados. El detalle es poder ver a ese bloqueo que tiene, de qué me privo estando ahí, ¿sí? O también de qué me beneficio, ¿sí? Porque soy parte de ese campo de víctimas que ha querido quedarse sin resolver el desafío. Bueno, pues ya lo mencionamos, inclusive algunos tomas de conciencia sobre cómo mirarlo sistémicamente y poder continuar pues dando saltos evolutivos cada uno, Juan Carlos, porque como destino individual, eso es lo que nos queda. Colaborar y ojalá este granito de arena que tú y yo aportamos sea una entrega al colectivo para que muchos que puedan escuchar, quizás sea su momento de dar ese salto que antes no habían podido dar y que al fin estén listos a abrir su corazón a otros, a esos que faltaban, por los que el bloqueo existía, y que siempre sepamos que conlleva algo, o sea, de gratis no es, o sea, está el bloqueo por algo que sucedió. No cerrarnos como a que tenemos el sistema perfecto. Es perfecto como sucedió, pero justamente está tan perfecta la situación para que tú la comprendas. Entonces, inmediatamente a algo imperfecto puedo devolverle la mirada de perfección. Tuve esos padres con esos asuntos y qué grandeza que me dieran la vida con todos esos desafíos que lograron, ¿sí? Exacto. Entonces me toca continuar a mí la vida y lograr mis propios desafíos. Y eso también es un propio desafío, porque al ver esa grandeza, me da una fuerza para continuar. O Sí. sea, a ver, con recursos escasos, con diferente conocimiento, con muchas cosas en contra, la vida pudo continuar. ¿Qué grandeza me da eso para mí hoy? ¿Sí? En decir, oye, yo no vengo gratis, no vengo caído ahí de, ¿no? En una cigüeña. Mira, tanto hay atrás, entonces, ¿ahora qué elijo hacer con esto que tengo enfrente? Que Y es poderle realmente un dar a eso regalo. de atrás un respeto profundo, porque también Total. lo trillamos demasiado en estarle dando así, así. Creo que como terapeuta justamente fue uno de mis puntos poder crear modelos de terapia donde decía al cliente, eh, no podemos estar ni yo cobrando ni tú diciendo lo mismo, Exacto. ¿sí? Porque entonces yo te propondría, y ese es mi modelo de terapia durante 29 años que ejercí, estar pudiendo decir al otro, esto y esto y este punto es el que necesitamos transformar, ¿sí? Yo como terapeuta y tú como cliente. Y de pronto sí me asustaba mucho porque yo era una psicóloga tradicional que estaba acostumbrada al encuadre, a todo. Ajá. Tuve que aperturar mucho mi mente y poder creer en lo que estaba haciendo y que los clientes supieran que no estaban condicionados por mí como estaban condicionados por sus padres a tener que. ¿Sí? O a abandonarse. Entonces el compromiso era justo ese. ¿Qué movimiento tienen tus citas? ¿Sí?
para que a ti no te dé enojo venir a pagar un dinero, vamos a hablar de cosas diferentes porque ya en la sesión anterior te atreviste a hacer eso que te hacía dar el salto y es increíble, Juan Carlos, porque la agenda te va mostrando la practicidad del movimiento del cliente, pero el terapeuta tiene que atreverse a que crezcan, a que sean adultos. Ese es un desafío para mí todavía hasta la actualidad, porque pues de pronto, así como que las críticas más profundas a lo que es tradicional, ¿verdad? Sí. Tenemos Y, que tolerar los desafíos y, e ir y ese, creando. y qué buen mensaje para también cerrar la conversación, porque ese es el final desafío, ¿no? Atreverse. ¿Quieres Sí, quedarte en lo mismo? Como dice una gran amiga Marita Escalante, ¿quieres quedarte en Victimilandia? ¿Estás contento ahí? ¿Qué sí, quieres hacer con esto que traes acá? ¿No? Y sí, obviamente, atrevernos a seguir adelante. Los otros sí. pudieron, yo también puedo, desde mi lugar como adulto, con lo que tengo, con lo que me toca, yo puedo finalmente. Sí, Juan Carlos, y justamente a mí me gustaría cerrar con un pensamiento. La clave del crecimiento es la aceptación voluntaria de los desafíos que la vida nos presenta. Esto ya se había dicho por pensadores anteriores, hace muchos años, y hoy nos lo está recordando siempre, de tal manera que todo ya estaba descubierto, nada más necesitaba gente capaz de Sí, poder hacerlo. Vemos en muchos la capacidad de poder entregarse a lo que les toca. así es, a abrirnos a lo que nos toca entonces y Sí, a estar con esta mirada de amor, con un adulto que decide, que elige, que sí, busca, pero que finalmente se abre a lo que venga. sí. Y entonces mi frase es, me entrego a los desafíos de la vida que me tocan. Así es. Sí, muchas gracias, Juan A Carlos. ti, un abrazo, chao.